¿Están listos para ir en quizás el viaje más fascinante de su vida? Seguimos con nuestra serie Mensajes de Jesús para su iglesia, pero son mensajes para el tiempo del fin y vivimos en el tiempo del fin. Yo creo eso. Anoche estuvimos ¿en qué lugar? Patmos. Saben que hay dos maneras fáciles. No sé si hay algunos aquí que han tenido el gozo y el privilegio de visitar esa isla. Está en el Mar Egeo, no muy distante de Turquía, pero es parte de Grecia. La manera más fácil para llegar son de dos maneras. Volar hacia Atenas, conseguir un vuelo para ir a la iglesia a la isla de Samos, creo que si no estoy mal, y luego tomar un barco, porque no hay aeropuerto en la pequeña isla de Patmos. Tienes que ir por barco. Y hay esos, en inglés le llaman hydrofoil, que en una hora llegas de Samos a la isla. O puedes volar a Estambul, Turquía, tomar tren o buses de 8 horas y te lleva a Éfeso, y de Éfeso puede ir a Patmos. Esta noche, como estoy acostumbrado a dar estos seminarios de noche, esta mañana estamos en Patmos. La isla de Patmos, una isla rocosa. Ahí Juan tuvo esta preciosa visión. Ahí con Juan vimos la gloria, la majestad y el poder de nuestro incomparable, ¿quién? Díganlo, Jesús. Jesús es el incomparable Cristo. Oímos a Jesús decir: hijo, hija, no tienen nada de qué temer, porque están en mis, ¿qué? En mis manos. Y yo estoy de pie, ¿en qué lugar? En mi iglesia. ¿Jesús está de pie dónde? Jesús está de pie en su iglesia. Él dice: los tengo en las palmas de mis manos. Yo soy el Todopoderoso. Inclusive anoche descubrimos que Él dice: yo tengo la llave de la muerte. No tengan miedo. Están en mis manos. Anoche todos aquí invitamos a Jesús para estar de pie. De pie en nuestra vida. De pie en nuestro matrimonio. De pie en nuestro hogar. Son dos necesidades que tenemos. No confundan el matrimonio con el hogar. Son dos cosas diferentes, ¿correcto? Los que somos padres necesitamos a Dios en nuestro hogar, pero en forma personal necesitamos a Dios en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio. También pedimos a Dios de que Él esté de pie en nuestro negocio, en nuestro trabajo, y sobre todo que Él esté de pie en nuestra iglesia. Ahora dejamos a Patmos atrás. Estamos acompañando a Jesús. Vamos con Jesús en su visita a su iglesia en Éfeso. Jesús nos invita a acompañarlo. Es que sus mensajes nos conciernen también. Jesús dice: cada mensaje que tengo para cada una de mis iglesias son mensajes para mis hijos de todas las edades. Vamos a seguir a Jesús y oírlo a Él, porque es la mejor persona a quien oír. Queremos oír lo que Él tiene que decir a su iglesia. Éfeso representa el periodo apostólico de la iglesia en cuanto a tiempo profético. Es el tiempo cuando aún los apóstoles vivían. El mensaje de Cristo por los discípulos no era un mensaje diluido, no era un mensaje lleno de sofismas y tradiciones humanas, era un mensaje puro. Y siempre el mensaje de Cristo es un mensaje puro. El problema es que los humanos lo hemos mezclado con tradiciones y creencias humanas. Muchos creen que en tiempo profético la iglesia de Éfeso representa el periodo de la iglesia cristiana desde el año 331 de la era cristiana al año 100. Éfeso representa la iglesia del primer siglo. Y ahí estamos oyendo a Jesús, hablar. Llegamos a Éfeso. En Patmos oímos a Jesús decir al exiliado y abandonado Juan:
abandonado por la autoridad terrenal, pero no por la autoridad que sí vale, la celestial. Porque Dios nunca abandona a sus hijos que en Él confían. Dios nunca te abandonará. Los que estaban anoche saben que tienen que ayudarme a predicar. Dile a la persona a tu lado, Dios nunca te abandonará. ¿Lo creen? Pero lo dijeron tan calladito. Eso hay que proclamarlo a voz en cuello. Bueno, Dios nunca abandonará a sus hijos. Nunca. Jesús le dice a Juan lo siguiente. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han, ¿de qué? De ser después de estas. Noten que no solamente eran mensajes para esas iglesias, pero eran mensajes para su iglesia hasta el tiempo del fin. Eran mensajes para 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero el texto dice también que son mensajes para los que vienen después. Ese mensaje es para nosotros, usted y yo, en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Nosotros somos parte de las que han de ser después. Esos mensajes son importantes para hoy, para los que estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo no tengo duda que estamos viviendo en el tiempo del fin. No podemos decir cuándo, pero las señales gritan a viva voz que el fin se acerca. Yo sé que hay conmoción en el mundo hoy por razones del 15 de este mes. No estoy hablando de los taxis, eso causa conmoción también, ¿ok? Estoy hablando de que el alineamiento de las estrellas. Y también hay una inquietud que ha surgido a raíz de unos individuos que hace 7 años hicieron lo mismo y están volviendo a hacer lo mismo, que el año pasado hubo una junta secreta y que un individuo va a venir dentro de poco a firmar la ley dominical. La ley dominical no caerá sobre la iglesia sorpresa. ¿Lo que dije? Esa no es bíblica. El pueblo sabrá. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo sabrá. No pierdan su tiempo corriendo detrás de ideas y locuras humanas. El pueblo de Dios sabrá. Nosotros somos parte de los que han de ser después. Como dije, yo no tengo duda que Cristo vuelve pronto. Yo creo que Cristo vuelve pronto. No podemos decir cuándo, pero las señales gritan a viva voz, el fin se acerca. Ahora cuando oigo a Jesús hablar a Éfeso, digo, esa es la iglesia de mis sueños. My dream church, como dicen. Hace unos años atrás en básquetbol tenían the Dream Team. En el tiempo de Michael Jordan. Cuando yo leo las iglesias, para mí la iglesia de Éfeso sería mi iglesia de los sueños. Les invito a estudiar conmigo el mensaje enviado por Jesús a su iglesia en Éfeso. Quiero comenzar recordándoles que por amor a nosotros Dios sufrió grandes humillaciones. ¿Por amor a quiénes? A nosotros Jesús sufrió grandes humillaciones. ¿Estarían de acuerdo conmigo en decir que Jesús sufrió grandes humillaciones cuando vino a este mundo? La primera gran humillación fue cuando se encarnó. Cuando nació en un establo en la ciudad de Belén. ¿Estarían también de acuerdo conmigo en decir que Jesús sufrió su segunda gran humillación sobre la cruz? Fue golpeado, fue escupido, fue ridiculizado, todo por amor a nosotros. Pero creo que sufrió una tercera gran humillación. Algunos quizás pensarían, ¿dónde? ¿When? ¿Cuándo fue esto? Yo creo que Dios sufrió una tercera gran humillación. La primera, su encarnación.
cuando tomó carne humana. Segunda gran humillación fue en la cruz, cuando Dios en Cristo se entregó a sí mismo a la humanidad. La humanidad está celebrando ese evento durante esta semana, cuando permitió que humanidad le hiciese lo que humanidad quiso. Wow, da escalofríos, da escalofríos. Hace años atrás salió la película que se llama, ¿cómo se llama? Jesus, cuando lo clasificaron, de un Mel Gibson, de Passion. Tengo una confesión, hasta hoy no he podido terminar de ver esa película. La he comenzado varias veces y termino en lágrimas. No puedo ver a mi Jesús sufrir así, no puedo. ¿Algunos saben de lo que estoy hablando? No puedo. Algún día quizás, pero no quiero. ¿Saben por qué creo que Jesús sufrió una tercera gran humillación? Y para entender la totalidad de esa declaración, necesitan venir a estos 7 estudios. Cuando estableció su iglesia, Jesús sufrió una gran humillación. Hold on, hey, ¿qué estás diciendo? ¿Me den un descuento por ahorita? Hasta que les explique por qué. Cuando observo algunas cosas sucediendo en la iglesia, no es tan difícil ver su humillación. ¿Me siguen? La iglesia a través del tiempo no ha sido un buen ejemplar del legítimo cristianismo. He visto aberraciones pasar por cristianismo. La iglesia en nombre de Jesús cometió grandes atrocidades. Nacionalismo, sagacidad política, preferencias personales y amistades parecen hoy estar sustituyendo la obligación a Jesús y a su iglesia. Nuestra obligación pareciera ser a nuestra cultura, nuestra nacionalidad, amistad y preferencias personales. Muchos estaríamos de acuerdo de la humillación que la iglesia causó a Jesús durante las edades. Cuando consideramos a la iglesia solo como un edificio, o cuando el edificio es más importante que las personas. Un edificio nunca es más importante que las personas. ¿Amén? Amén. Sin duda estarían de acuerdo conmigo que Jesús llora al ver lo que su iglesia a veces hace. Y lo increíble de todo es que Él sigue amando a su iglesia con todo su ser. Hay un amén más fuerte. Jesús me sigue amando a pesar de quién soy. Él te ama a ti con todos tus defectos. Él te ama a ti. Muchas iglesias pretenden ser de Cristo, pero no están obedeciendo a quien pretenden adorar y obedecer. Simplemente existen sin propósito alguno, ocupando espacio, filling space in time. Ahora quiero hacerles una pregunta para que mediten. La pregunta está en la pantalla. Si se quemara su edificio, este lugar, ¿extrañaría la comunidad a su iglesia? ¿O aparecería en los periódicos locales un par de días y luego olvidarse? Cuando personas que están sufriendo y están en necesidad de amor, personas buscando tolerancia, aceptación, compasión y perdón, cuando esas personas vienen a su iglesia, ¿qué es lo que encuentran? ¿Encuentran solo un exterior frío, insensible y duro? Me alegro al oír y ver anoche y hoy el cuidado que tienen para nuestras preciosas visitas, porque no son visitas, son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Sí? Conocí a una
y me perdone, no voy a mencionar su apellido porque no me dio su apellido, conocí a una hermana allá atrás, hermana María. Estoy orando por usted. Pienso en Noé, de María, de Abías, de Israel y otros. Me alegro al ver la intención que tienen esta iglesia para nuestras visitas. Felicito a esta iglesia. Volvamos a Éfeso. Estamos a la expectativa de lo que dirá Jesús. ¿Qué diría Jesús de esta iglesia? La iglesia de Éfeso. ¿Qué diría Jesús de una iglesia que es doctrinalmente pura? Preocupada solamente por su ortodoxia. Veamos lo que dice de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia con preciosas cualidades. Por eso di al principio, es la iglesia de mis sueños. Era una iglesia doctrinalmente pura, preocupada por su ortodoxia, interesada en su comunidad. Trabajaba para la mejora de la sociedad. Yo creo que si esa iglesia hubiese desaparecido, la comunidad la extrañaría. Es por eso hice la pregunta, si esta iglesia desapareciera, ¿la comunidad extrañaría esta iglesia? Una iglesia que no se da por vencida, pero que persevera en tiempos difíciles. Esta era la iglesia de Éfeso. ¿Qué diría Jesús de una iglesia así? Abran conmigo su Biblia, su último libro, Apocalipsis 2. Las 7 cartas para 7 iglesias en Asia Menor. Le decimos cartas, pero no tienen las características de cartas del mundo antiguo. Son más mensajes que cartas. 7 en la Biblia es símbolo de totalidad, acabado y de perfección. Y vimos ese número aparecer en la creación, en el nacer del mundo. Y hoy estamos reconociendo la importancia de ese 7, ¿correcto? Los 7 mensajes tienen 7 partes. El destinatario o receptor. El remitente, o sea, el autor, el que habla y envía el mensaje es Jesús. Evaluación dice, yo conozco. Yo conozco. Y luego el veredicto o fallo. Sigue por el decreto o orden, lo que quiere que la iglesia haga como respuesta al veredicto o fallo de Jesús. Y luego exhortación o consejo, y luego promesa. Luego las promesas. Después de pasar tiempo en Patmos anoche, hoy estamos viajando aproximadamente 55 a 60 millas, es como 105 kilómetros hacia el noroeste. Llegamos a la tierra de los efesios. Llegamos a la ciudad de Éfeso, mencionado por Juan en Apocalipsis. Ahora solo quedan las ruinas. Ruinas excavadas por arqueólogos de esa gran ciudad. Éfeso era una magnífica, bella y grande ciudad. Historiadores y arqueólogos respetados han estimado que su población era entre 200,000 y 500,000 habitantes. No era una ciudad pequeña. Era una ciudad opulenta para su tiempo. Tenía varios anfiteatros, pero había un anfiteatro con capacidad para más de 25,000 personas. Fue en este teatro que ustedes ven en la pantalla, donde corrieron y gritaron por 2 horas, ¡Grandes Diana! ¡Grandes Diana! Un platero de nombre Demetrio levantó a muchos en contra de Pablo y de los hijos de Dios. Ya viene a su mente, ¿verdad? Ya viene a su memoria. Tenía temor de perder sus ingresos, resultado de las estatuas de Diana que él hacía. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia lo siguiente en cuanto a ese evento. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito de ¿qué? En este lugar se produjo eso. Este lugar. Se produjo eso. Sigamos con nuestra lectura.
Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, dice el escritor. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con qué. Sin saberlo, estaba diciendo una gran verdad. Anoche les dije que sus rodillas se doblan exclusivamente ante Dios. Cuando Jesús se pone de pie, el pueblo de Dios cae al suelo. El orgullo humano muere. Muere cuando Jesús está de pie. Él dijo una gran verdad. Porque Dios no se compara con ninguna hechura humana. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, dicen ellos, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciada, dijeron ellos. Y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. ¿Están entendiendo lo que está pasando en Éfeso? El hecho de que todo el mundo adora de cierta manera no significa que su adoración es verdadera o aceptada por Dios. Lo que humanidad considera divino no siempre es. Porque hay muchas cosas y personas pasando por Dios, pero no son. No son. Al oír esto, la pantalla, ¿qué pasó? Se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los ¿qué? De los efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, dice. La turba en masa se precipitó al teatro, a este lugar que ustedes están viendo en la pantalla. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa, ¿qué? Una cosa distinta, dice la palabra de Dios. Y la mayoría ni siquiera sabían para qué se habían reunido. Wow. They had no idea. No tienen idea. La influencia de la masa, ¿no? No tenían idea. Todos se pusieron a gritar al unísono como por ¿cuánto tiempo? ¡Wow! ¿Por cuánto tiempo? 2 horas gritando ¿qué cosa? Grandes que Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios. Notaron el celo de la ciudad porque Artemisa es Diana para los estudiantes bíblicos. Es Diana. ¿Están captando el celo que tenía esa ciudad? ¿Por quién? Por su diosa Diana. Era un celo increíble. Y luego dice Hechos 19:35, el secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud, pero ¿después de cuánto tiempo? De 2 horas. Y dijo: ciudadanos de Éfeso, dice él, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Era una ciudad celosa de su diosa Artemisa o Diana. Era la segunda ciudad en tamaño en todo el Imperio Romano. Segunda solamente a la ciudad de Roma, según historiadores. Hogar de la diosa ¿qué? Yo no sé la locura humana. ¿Cómo se atreven a adorar algo tan feo? Yo no sé qué nos pasa a nosotros. Éfeso era el hogar de la diosa Artemisa, o sea, Diana, diosa de la fertilidad, con muchos senos. No necesito decir más, ¿correcto? Éfeso era el centro de la adoración a Artemisa. Por encima de esa inmensa ciudad, hermanos, se podía ver desde la distancia el magnífico y opulento templo a Diana. Sus columnas, más de 60 pies de altura, eclipsaba a todos los edificios en esa ciudad.
El templo de Diana era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había en su interior una caja fuerte grande. Ahí depositaban enormes cantidades de valores. Aún en su libro Revelation, dijo que el templo era uno de los centros financieros más importantes del mundo antiguo. Y luego William Barclay, en sus cartas a las 7 iglesias, dice lo siguiente en cuanto a ese templo. El templo poseía el derecho de asilo. Si cometía un crimen y llegaba al templo antes de ser arrestado, tenía inmunidad. Inmunidad. Por eso dice William Barclay que el templo alojaba a los peores criminales del mundo antiguo. Celebraban cada año un festival en primavera en honor a su diosa Diana. Consistía de juegos, atletismo, danzas, marchas, pero sobre todo de orgías sexuales. Prácticas supersticiosas y las artes mágicas abundaban en la ciudad de Éfeso. Pero la luz de Cristo llega a esta ciudad y alabado sea Jesús. La luz de Cristo llega a esta ciudad y la oscuridad comenzó a huir. Cuando oyeron de Jesús, abandonaron sus artes mágicas. Dejaron atrás la astrología, las supersticiones, la lectura de la palma de la mano, hermano. Abandonaron todas esas cosas. Hechos 19:19 nos relata, dice, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros. Ahí sucedió en Éfeso. Después de oír a los apóstoles predicar, fueron tocados. Y dice que un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y note lo que cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. ¡Wow! Permítanme decirle que los hijos de Dios no tienen necesidades de amuletos, de limpias o de brujerías. Hace mucho tiempo atrás, en una iglesia en Oregon, donde era pastor, en un mes tuve 3 tickets. ¿Ustedes saben lo que son los tickets cuando usted ama mucho el tráfico? Una hermana se me acercó y me dice, pastor, lo que usted necesita es una limpia. Y perdonen mi ignorancia, de entonces fui al baño y comencé a olerme. Pero me acordé que el ser humano no es bueno para olerse a sí mismo. ¿Ustedes saben eso? Otro mundo nos puede oler, pero nosotros no podemos olernos a nosotros mismos. Por eso cuando la esposa dice que hueles mal, échate perfume, ¿ok? Fui donde mi esposa y dije, honey, do I smell? ¿Cómo huelo? Ella me dice, ¿hueles bien? Y dije yo, ¿de veras? Ella dice, ¿por qué preguntas? Es que la señora me dice que yo necesitaba una limpia. Ella se puso a reír. Que limpia ni que nada. Lo que yo necesitaba era respetar las leyes de tráfico. Era lo que yo necesitaba hacer. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Ustedes han oído eso? Con sal. Lo hacen con sal. Que limpia ni que nada, hermano. Es que fuera de esa ciudad había una bajada y parece que mis queridos amigos policías me esperaban cada noche. Yo venía de otro lugar a las 12 de la noche y usted viene cansado, uno quiere llegar a casa a tiempo. Y 55 millas y iba a 60, 65. Y esas luces se ven tan bonitas, ¿verdad? Durante Navidad. Es el único tiempo que se ven bonitas esas luces durante Navidad. Fuera en los árboles, ¿ok? 3 tickets en un mes. El problema conmigo es que yo tenía que aprender a respetar las leyes de tráfico. Yo no necesitaba ninguna limpia. ¿Me siguen? Hermanos, eviten estas cosas. Si lo han hecho en el pasado, no lo vuelven a hacer. ¿Amén?
No lo vuelven a usar porque estás en las manos de Jesús y no tienes nada de qué temer. ¿Estás en las manos de quién? Y no tienes nada de qué temer. Barclay dice que Éfeso estaba muy cerca de ser la ciudad más supersticiosa del mundo. Al leer lo que dice Hechos, podemos concluir, ¿correcto? Con eso. El famoso filósofo de nombre Heráclito vivía en Éfeso, conocido como el filósofo llorón. Heráclito como el filósofo llorón. Heráclito se dice que nunca se rió o se sonrió por la maldad de Éfeso. Toda la adoración a Diana giraba en torno a promoción de la sexualidad. Abundaban las mujeres sacerdotisas, que no eran más que prostitutas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. Reinaba, hermanos, la inmoralidad en esa ciudad. En el centro de ese ambiente estaba una iglesia fiel. ¿Saben que usted puede ser fiel a Jesús? No importa dónde. Dile a la persona a tu lado, usted puede ser fiel a Jesús. Come on. Ahora, oigan esto. Ahí había una iglesia cristiana con más o menos 40 años de existencia. Pero, wow, por eso la iglesia de mis sueños. Pero en su breve historia tuvo increíbles pastores. Increíbles pastores. La iglesia se cree que fue fundada por Priscila y Aquilas, Hechos 18 y 19. ¿Saben quién más estuvo ahí? El joven predicador Apolos era pastor de esa iglesia. Apolos era un hombre que ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Él era de ahí, de Éfeso. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de quién. Hechos 18, 26, precisión, el camino de Dios. ¿Saben quién más era pastor de esa iglesia? Pablo. También fue pastor de la iglesia de Éfeso por 3 años. Hechos 20, versículo 31, ahí lo dice. Pablo como pastor de esa iglesia. ¿Te gustaría tener a Pablo como su pastor? ¿Quién más? Tíquico fue pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan que mientras Pablo estaba prisionero en Roma, escribió una epístola dirigida a los cristianos de Efesios? Lo envió por medio de Tíquico, de quien dice: Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico era pastor de esa iglesia. El joven, ¿quién más era pastor? El joven Timoteo. ¡Wow! El joven Timoteo fue pastor de Éfeso también. ¿Quién más? El libro que estamos estudiando, el escritor. Juan. Juan, el autor del libro que estamos estudiando, fue pastor de esa iglesia. ¿Cómo te gustaría tener a estos hombres como pastor de su iglesia? No solamente eso. Hasta hoy, si usted visita Éfeso, fuera de la ciudad, en un huerto de olivos, hay una casita muy, muy humilde. Esta es la foto. Que hasta hoy se cree que fue el hogar de María, la madre de Jesús. Porque se acuerdan cuando Jesús estaba en el Calvario, miró a Juan y miró a su mamá y dijo a Juan: Juan, aquí está tu qué. Y miró a la madre y dice: mamá, aquí está. Y desde entonces Juan cuidó de ella. Y todos creen que ella fue llevada con Juan cuando estuvo en Éfeso. Claro, él no la abandonaría. ¿Usted abandonaría la madre de Jesús? Yo no. Yo no. Dejaría cualquier cosa por cuidarla, ¿correcto? Ahí está esa casita. Pero también algo curioso. Cerca de la casa hay esa pared, donde devotos hacen sus peregrinaciones y dejan sus oraciones a María, la Madre de Jesús.
Cuando usted iba a adorar en la iglesia de Éfeso, ibas a adorar en una extraordinaria y fantástica iglesia. Dentro de esa ciudad malvada había una asombrosa iglesia. Una iglesia que triunfó, una iglesia victoriosa. El evangelio triunfó grandemente en esa ciudad. La iglesia de Éfeso creció rápidamente. En medio de esa apostasía, esa maldad, el evangelio de Cristo triunfó. El evangelio de Cristo siempre va a triunfar. No importa en qué situación tú te encuentras, el evangelio de Cristo puede triunfar en ti, en tu hogar. Puede triunfar. Apocalipsis 2 al 7, leamos. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Anoche estudiamos de las 7 estrellas. Y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús está de pie en su iglesia. ¿Se acuerdan? Anoche estudiamos de eso. Conozco que tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Una iglesia trabajadora. Una iglesia que perseveraba. Hermanos, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Una iglesia interesada en su ortodoxia, en proteger sus creencias, pero no lo son, dice. Dice que hay algunos falsos y has descubierto que son, ¿qué? Falsos, dice. No es de que era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Noten qué linda iglesia, qué lindas características. Sin embargo, en otras versiones dice, pero, ¿verdad? Pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer ¿qué? Tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, dice Jesús a su iglesia. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar su candelabro, dice Jesús. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Yo conozco mi iglesia, dice Jesús. Yo conozco mi iglesia, es una iglesia sufrida. Pero algo había pasado. Algo pasó en esa iglesia. Una iglesia tan preciosa, una iglesia tan bella. Hermanos, si usted quiere que Jesús esté siempre dentro de su vida y su iglesia, tiene que asegurarse que estás oyendo el mensaje especial que envía Dios a su iglesia. Nada menos será aceptable a Jesús. ¿Qué es lo que conoce Jesús? Él menciona 3 rasgos notables. Pero antes dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Jesús menciona 3 cosas. Su arduo trabajo, ¿captaron eso en la lectura? Dice que con paciencia haces tú ¿qué? Tu trabajo. En la cara de oposición son fieles. Eran perseverantes en su trabajo. Una iglesia trabajadora en un mundo inmoral. Dios dice, eres una iglesia que no es indulgente. No eres tolerante a las falsas doctrinas. Eres una iglesia que estudia y conoce la verdad, dice Jesús. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no ¿qué? No son, sino que los has hallado ¿qué? Mentirosos. Te felicito porque aborreces las enseñanzas de los nicolaitas. Es obvio que era un grupo herético. Su origen y quiénes fueron es desconocido. Pero hablaremos más de ellos cuando llegamos a Pérgamo, porque vuelven a aparecer en Pérgamo. Una cosa es bien clara, los nicolaitas practicaban y promovían el compromiso y el permisivismo. Esta era una práctica peligrosa y malvada. Según el erudito y escritor Barclay, Letters to the Seventh Church, ellos enseñaban que los cristianos estaban liberados de toda ley y podían vivir como desearan.
Permítanme decirle, y volveré a mencionarlo durante esta semana, a Jesús le importa cómo usted vive. ¿Sabes lo que dije? A Jesús le importa cómo usted ¿qué? Vive. Pero ellos decían, no, who cares? ¿A quién le importa? Jesús dice, mi iglesia en Éfeso es doctrinalmente pura, sólida. No corren detrás de cada nueva idea. Probaron toda nueva luz. Esta iglesia no corre detrás de cada predicador sensacionalista, por muy espléndido que prediquen, sin primero evaluar su vida y su mensaje a la luz de la Biblia. Mantienen la pura doctrina, a la ley y al ¿qué? Al testimonio. Hay alguna confusión a veces cuando decimos la ley. En la Biblia, cuando se refiere a la ley y al testimonio, se está refiriendo a toda la Biblia. ¿Saben? La ley es el Pentateuco, los 5 primeros ¿qué? Libros. Y el testimonio es todo el resto de la Biblia. ¿Okay? Somos un pueblo de la Biblia, ¿sí o no? Pero en una forma resumida, estaba refiriéndose a la santa y divina ley de Dios también. ¿Okay? A pesar de sus grandes conquistas de fe, a pesar de su crecimiento, tuvieron sus dificultades, sufrieron, pero han seguido su arduo trabajo, dice Dios, con paciencia. Pero ahora lo que sigue parece zarandear los cimientos de la iglesia, hace temblar al arrogante y al puro doctrinalmente. Con una sola palabra, Jesús pareciera derribar todas las buenas cosas con la iglesia. ¿Captaron eso? Con una sola palabra. Jesús parece derribar todas esas buenas cosas que la iglesia hacía. Esa palabra. Pero, en inglés dicen but, pero. ¿Leyeron eso? Esa palabra. Pero tengo contra ti. Wow. ¿Quién dice esto? Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? La conjunción pero nos detiene y nos hace escuchar, ¿correcto? El pero es una palabra muy importante hoy. Yo la he usado muchas veces. Recibo muchas hojas de vida de personas buscando trabajo ministerial. Hace tan solo un par de semanas estuve en Andrews para entrevistar a algunos jóvenes. Quisiéramos emplear a muchos de ellos. Quisiéramos. Jóvenes brillantes, enamorados de Jesús, que quieren servir a Dios. Pero, aquí viene la pero. Tengo que decir, eres un joven, un buen joven, pero eres un buen estudiante, excelentes calificaciones, pero no tenemos los recursos para emplearte. ¿Correcto? Quizás usted ha ido a buscar trabajo a algún lugar y el Señor aprecia, ve su hoja de vida o su resumen, como dicen, y quisiera emplearte, pero no puede. No es porque no quieren, no tienen los recursos, ¿correcto? But. O si vas al médico y él dice, las radiografías de su pulmón salieron bien, pero, ese pero, ¿correcto? Esa palabra pero. Quisiéramos ayudarlo, pero has dejado tu primer amor. Te has convertido en una religión legalista y sin amor. Jesús dice, te felicito por todo lo que haces, pero todo lo bueno estaba por deshacerse por la falta de una sola cosa. A pesar de que son doctrinalmente ortodoxas, a pesar de su perseverancia, a pesar de su arduo trabajo, pero, ¿qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Faltaba algo. A pesar de todo, Jesús dice, considera de dónde has caído. Era una iglesia caída. Por faltar, ¿cuántas cosas? Una sola cosa. Eso asusta. Eso a mí me asusta. No sé en cuánto a ustedes. Jesús dice, considera cuán lejos han caído o están de lo ideal. Por causa de esto, Jesús la considera una iglesia caída. Yo no sé si a ti te da miedo, pero a mí me da miedo. Porque nos concierne a todos.
¿Qué le faltaba a esta iglesia? Porque nosotros podemos caer en el mismo hoyo. Podemos estar haciendo tantas cosas buenas, pero aún así ser una iglesia caída. Es tiempo para escuchar con mucha atención, ¿no creen? ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Jesús no dejó duda en cuanto a lo que le faltaba. Te falta tu primer, ¿qué? Tu primer amor. Es una palabra muy familiar a Juan. Muy familiar. Es la palabra ágape. Esto es primero, esto es principal, dice Jesús. Has olvidado de tu enfoque primario. Tu enfoque primario es ágape. Lo habían perdido. Por esto, todo corría peligro para la iglesia de Dios. Sin amor, todo corre peligro en la iglesia. ¿Saben ustedes eso? Sin amor, todo corre peligro en la iglesia. No solamente en la iglesia, lo extiendo fuera, en el hogar. Si no hay amor, se vuelve en un infierno. Todo corre peligro. ¿Sin qué? Sin amor. ¿De qué amor habla Jesús? ¿Vertical o horizontal? No importa, son inseparables. Yo oigo algunos, si es bueno, si uno quiere hablar de filia y de ágape y de eros. Pero filia y eros no pueden existir sin ágape. No puedes amar a Dios y no amar a tus prójimos. No puedes. Son indivisibles. Ahora es buen ejercicio mental estudiar las diferencias entre ágape, filia y eros. Pero filia y eros no pueden existir sin ágape. Son inseparables. ¿Has perdido qué? Su primer amor. Has perdido su primer amor. ¿Qué haces? ¿Cómo responder? He aquí el mejor consejo matrimonial que oídos humanos puedan recibir y no les voy a cobrar nada por eso. ¿Okay? Si su matrimonio está en peligro, si su vida espiritual corre peligro, haz las primeras obras. Simple as that. Pero gente paga millones de dólares para ir. Es tan sencillo. Vuelvan a practicar las cosas que hacían que. ¿Se acuerdan de las cosas que hiciste para ganar el corazón de esa muchachita bonita? Tonto, vuelves a hacer lo mismo. ¿Están de acuerdo? Vuelven a hacer lo mismo. Las cosas que hacías por él o por ella al principio, ¿se acuerdan? Que si tenías auto, abrías la puerta del auto y la ayudaba. Mi esposa siempre de vez en cuando me juega una broma, ¿ok? Vengo apurado, entro en la casa y al rato busco a mi esposa. ¿Y dónde está mi esposa? Todavía está sentada en el auto. Esperando que abro ¿qué? ¿Dónde se han ido los caballeros? ¿Se acuerdan las caminatas tomadas de las manos? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó las manos de su esposa y fueron a solas a un parque a caminar y hablar como lo hacían antes? ¿Se acuerdan? En aquellos tiempos tenían unos teléfonos feos, pero hablabas por hora. Y a veces uno pregunta, ¿de qué hablaban? Nada. Pero hablaban, ¿correcto? De novios. Hablaban por horas. Yo tengo una hija que a veces llamo a la casa y pim, pim, pim. Hey, get off the phone, decía. Quisiera gritar y tener una mano que se extiende a través de la línea Pero gracias a Dios por los celulares hoy. Pero ¿se acuerdan años atrás que uno llamaba pip, 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 sonaba el teléfono? Y hablan por horas. Después, ¿de qué hablan tanto? ¿Vuelven a hacer qué? ¿Se acuerdan las cenas a la luz de las velas? Las flores, las cosas que las hacía reír, ¿se acuerdan? Vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. Historia de un matrimonio, déjeme ilustrar.
El esposo, por fin, él sabía que su matrimonio estaba en dificultades. Y la esposa decía, vamos a buscar consejería. Él dijo, no. Él era uno de esos, no, que nada. Era como aquel hombre que en el matrimonio, el pastor le pregunta, ¿amas a tu esposa? Dice que sí. ¿La aceptas para el resto? Sí. Y ya viejitos, la esposa le queda viendo y dice, desde esa fecha usted nunca me ha dicho que me ama. Y el Señor la queda viendo y dice, yo te dije una vez que te amaba, yo no necesito volverlo a repetir, porque todavía no he cambiado de idea. ¿Saben que hay hombres que somos así? Bueno, pero la Biblia dice, qué aburrido, la Biblia dice, ¿vuelves a hacer qué cosa? Y la historia del matrimonio, el esposo por fin fue a una reunión como esta. De lo único que se acordó era del predicador que dice, vuelve a hacer lo que, ¿qué? Lo mismo. Vuelven a hacer las cosas que hacían al principio. Decidió al llegar a la casa, decidió llevar una mudada limpia al trabajo. Se bañó, se vistió, echó perfume. En el camino compró chocolates, porque sabía que a la esposa le gusta chocolates y flores. Llega, pero en lugar de entrar por la puerta de atrás como solía hacer, tocó la puerta de entrada y espera. Ella llega y abre la puerta. Ella lo ve y no podía creer. Estaba bien vestido. Flores en una mano y en la otra chocolate. Y con una gran sonrisa sobre su rostro. Mi amor, dijo, vamos afuera, te llevo a cenar. Vamos al parque, después a caminar, como lo hacíamos de novios. Los ojos de ella ahora sí se agrandaban. Llorando dice, no estoy arreglada. Los niños han estado llorando todo el día. Tengo mi cabellera desgreñada, los platos están sucios, no he terminado la cena, la ropa no se ha lavado y ahora, colmo de todos, dice, escogiste este día para emborracharte por primera vez. Recuerda, sorprenda a tu esposa. Es posible que ella pensará que estás borracho, ¿ok? Si no lo has hecho en años, ¿ok? Hey, my husband is crazy. Mi esposo está loco. Sorpréndala. Sorpréndelo. ¿Buen consejo para los matrimonios? Jesús con amor profundo dice a su iglesia, recuerda, vuelvan a practicar las cosas que hacían que al principio. Nada tiene esto que ver con salvación por obras. No. Esto está tan lejos de salvación por obras como es el norte del sur. Recuerda, remember. Esos primeros días cuando aceptaste a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando sabías que fuiste aceptado, lavado, amado por Jesús. ¿Se acuerdan de esos días? Cuando no importaba qué cansado estabas, pero encontrabas tiempo para orar y estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Encontrabas tiempo para ir a todos los cultos en la iglesia? Ups, no hay mucho amén a eso. Yo me acuerdo. ¿No te importaba levantarte madrugada para pasar tiempo a solas con Jesús? ¿Se acuerdan de esos tiempos? Cuando nadie o nada podía sacarte de la casa sin arrodillarte primero y encomendar tu hogar y tu vida a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando te deleitabas en memorizar textos bíblicos. Cuando encontrabas gozo oyendo himnos de alabanza y adoración a Dios. A veces no querías ir a dormir porque querías continuar leyendo la Biblia. ¿Se acuerdan? A veces no querías ni siquiera que el sábado terminara. Recuerda, remember, dice Jesús, esos primeros días con Jesús. El gozo, la alegría, la paz que llenaba tu corazón. Yo me acuerdo cuando yo salí de las aguas bautismales en la ciudad de Managua, Nicaragua, hermanos, había esa paz en mi alma. Por donde quiera que yo iba, yo quería compartir ese amor con otros. Pero ¿qué ha pasado? Has olvidado tu primer amor. El gozo que llenaba tu corazón después de pasar tiempo con Él. Hermanos, segunda cosa, Jesús dice, arrepiéntete. No continúas por el mismo camino. Vuelve a lo de antes. Vuelve del rumbo por donde vas.
No continúas andando por el camino que llevas. Ese camino te llevará a la perdición. Vuelve, hijo, vuelve, hija. Vuelve a esos tiempos cuando no podías callarte, cuando tenías que compartir. Recuerda cuando llorabas por causa de tus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Ustedes saben, hermanos, de lo que estoy hablando. Oh, hermanos queridos. Oh, qué feo es pecar contra Jesús. Con la persona que uno más ama, ¿correcto? Recuerda cómo llorabas. Vuelve a enamorarte de mí, dice Jesús. Fall in love with me again, es lo que dice Jesús. Y luego dice, repite, haz las primeras cosas. En recordar, en arrepentirse, en repetir las primeras obras, recapturarás tu primer amor. Oh, hermano, la tercera gran humillación, la iglesia caída, pero Jesús la sigue amando. A veces estamos tan interesados en nuestra propia pureza ortodoxia que nos volvemos severos, rígidos, puritanos y fríos. La apatía está matando la espiritualidad de muchas iglesias. En nuestra perseverancia hemos perdido el gozo de ser hijos e hijas de Dios. A veces la luz del evangelio es usado no para iluminar senderos oscuros, se usa para quemar a otros en el ardor de nuestro celo. Y la gente dice, si es el Dios que tú sirves, yo no quiero nada con ese Dios tuyo. Enamórate de mí otra vez, dice Jesús. Fall in love with me again. Fall in love with me again. Esta es la solución. Una vez ocupé el primer lugar en tu corazón, pero ahora has perdido la exclusividad de tu amor por mí. Has permitido que otras cosas ocupen mi lugar en tu corazón. Venid a mí. Come to me, dice Jesús. Enamórate de mí, dice Jesús. Fall in love with me again. Yo caminaré contigo todos los días. Enamórate de nuevo conmigo. Cuando una iglesia, una persona cae en amor con Jesús, esa persona y esa iglesia cambia. Se vuelve en una persona, iglesia amorosa, perdonadora y paciente. Esta es la solución para los pleitos y para la política eclesiástica que yo veo hoy. Esta es la solución para las conversaciones que desprecian a otros. Para las críticas, para las censuras y para los ataques. Hermanos, el odio muere cuando uno se enamora de Jesús. Usted no tolera, usted ama. Porque muchas veces me encuentro tolerando en lugar de amar. Dios no quiere que tú toleres. Dios quiere que tú amas. A veces al oírlos hablar de otros, a veces yo oigo y a veces participo en conversaciones, después tengo que recapacitar y digo, ¿estamos hablando del diablo o de un hijo de Dios? ¿Están entendiendo? ¿De quién estamos hablando? Porque los adjetivos que usamos debieran de ser lanzadas contra Satanás, no contra un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque en Jesús murió. Who are we talking about? Has dejado tu primer amor. Enamórate de nuevo conmigo. ¿Cuántas veces yo no haya tenido que caer sobre mi rostro, hermano, y pedir perdón a Dios? He tenido que ajustar mi impresión de algunas personas. Sin conocerlos, oí comentarios perjudiciales a ellos. A veces por oír críticas de otros, uno asume ciertas creencias de algunas personas para luego descubrir que eran falsas. Tan solo unos meses atrás yo tuve que decir a alguien, te pido perdón porque me dejé llevar por comentarios negativos de ti. Pero ahora que te conozco mejor, doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios porque te puso en mi camino. Jesús dice, has dejado tu primer amor. Hay hambre en muchos, no por amar a Jesús. El amor que muchos tienen es por el poder en la iglesia. Hermanos, liderazgo y ortodoxia doctrinal sin el amor de Jesús ahuyenta a la gente. Ahuyenta. Has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete, repite y entonces recuperarás ese primer amor. El anhelo de Jesús es que vuelvas a enamorarte. Fall in love again. Si no, tu candelero se qué.
Pero si vuelves a enamorarte de mí, si lo haces, te prometo, dice Jesús, te daré a comer del árbol la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un día juntos comeremos del árbol de la vida, dice Jesús. Jesús dice a la iglesia en Éfeso, una iglesia celosa de buenas obras, una iglesia defensora de la verdad, una iglesia protectora de su ortodoxia. Dice, quiero que te enamores de nuevo de mí, dice Jesús. Fall in love with me again. Enamórate de nuevo conmigo, iglesia mía, hija mía, hijo mío. Enamórate de nuevo conmigo, hijo, hija. Enamórate de nuevo conmigo. Fall in love with me again. Fall in love. Necesitas enamorarte de nuevo con Jesús. Por favor, dile a la persona a tu lado, enamórate de nuevo con Jesús. En esta hora termino. ¿Quieres tú decir a Jesús, Señor, yo te necesito? Porque de lo que estamos hablando no está en el poder humano. Es que Jesús es amor. Y para enamorarte de nuevo con Él, Él quiere poner ese amor en ti. Es todo Jesús. It's all Jesus, friend. It's all about Jesus. Es de Jesús. ¿Quieres tú decir, Señor, yo te necesito? Te necesito en mi vida. Te necesito en mi hogar. Te necesito en mi iglesia mientras pasen los jóvenes a cantar el corito tema y luego vamos a tener una oración. Si en esta hora usted dice, Jesús, necesito amarte más. I want to love you over again. Mientras los jóvenes pasen y canten pensando en mí. Si hay en tu corazón ese profundo deseo de enamorarte de nuevo, hermanos, aunque usted cree que estás enamorado de Jesús, necesita siempre más amor. Amén. Yo quiero amar a Jesús más. Bueno, dile a Jesús, Señor, por favor, yo quiero amarte más y más cada día. Si usted anhela amar más al que hizo tanto por ti mientras se canta, yo quiero invitarte a ponerte pie. Enamórate de mí, dice Jesús de nuevo. Sí. Fall in love with me over again. Repite las cosas que usted hacía antes. Cantemos. Sobre la puesta de todo rey, sobre la altura y toda creación, aún más sabio que todo mal aquí, fuiste antes de la creación. Sobre el reino y tronos mil, y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza, tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Al morir, solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti. Sobre la fuerza
el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí, más que en ti. Todo lo hizo por ti. Esta noche seguimos con Esmirna. Es una iglesia especial. Es una de dos quien Dios no le dio ningún reproche. Una iglesia especial. Y yo sé que van a querer saber acerca de esa iglesia. Como hicimos anoche, cuando Jesús está de pie, ¿qué sucede con el pueblo? El pueblo de Dios cae al suelo. Amén. Vamos a orar. Jesús, gracias por invitarnos a acompañarte a tu iglesia en Éfeso. Te hemos oído. Podemos hacer tantas cosas, buenas cosas, cosas especiales, cosas que usted admira, cosas que usted felicita. Pero si nos falta amor, estamos mal. Perdónanos, oh querido Dios, si hemos hecho cosas fuera del círculo de amor. Perdónanos, oh Jesús. Llena nuestro ser. Te pedimos, ayúdanos a enamorarte más de ti. A enamorarnos de nuevo contigo. Bendice a cada persona en este lugar. Los niños, jóvenes. Y tráiganos, oh Dios, en esta tarde para continuar acompañándote en tus mensajes a tus iglesias. Es la iglesia suya y creemos que somos la iglesia suya. Son mensajes para nosotros. Prepara nuestros corazones, oh querido Dios, para la morada de tu Espíritu Santo, porque su presencia de nuestro corazón saldrá ese amor que rebosará y calmará la sed a otros. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo, tu único Hijo. En el nombre de Él pedimos todo. Amén.